Regresamos con más de Brújula Internacional. La tarde de hoy conversamos con el embajador Gerson Rebanales, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, además amplio conocedor sobre la disputa territorial entre Guyana y Venezuela por el Esequibo. Son 159.000 kilómetros cuadrados que reclama Venezuela como parte de su territorio y como parte fundamental también de su soberanía e integridad territorial, y algo que es muy interesante y fundamental, nuestra fachada atlántica. Embajador Gerson, ¿cómo continúa valorando esas acciones emprendidas por Venezuela y las consecuencias que han dejado a lo largo de este tiempo? Bueno, las consecuencias que hay están sobre el manto que Guyana ha comenzado y ya ha dado una serie de concesiones tanto en la parte terrestre como en la parte de la fachada atlántica, lo cual atenta contra el propio Acuerdo de Ginebra, aunque no da derecho, esas concesiones, el propio Acuerdo de Ginebra no le da derecho a ninguna de las partes en ese tipo de concesiones. Ahora, pero se dice que hay violaciones en ese sentido, ¿no? Mira, ahí sí hay las violaciones están en la propia actuación del gobierno de Guyana. En el primer caso, de no haber permitido ni en ningún momento o haber llegado a unas negociaciones con nosotros como establece la solución práctica y satisfactoria. Guyana lo que hizo fue darle tiempo hasta llegar en este momento, y la verdad que la situación es bastante complicada y difícil, porque primero el poder político que pueden tener estas transnacionales. Hay como 14 empresas transnacionales, partiendo desde los Estados Unidos, con la Shell, hasta las empresas chinas. A nosotros, como país, nos favoreció o fue contraproducente ese acercamiento que hubo en la primera década de este siglo, sobre todo cuando estaba el fallecido presidente Hugo Chávez, que se reunió con el presidente de Guyana e incluso dijo abiertamente que no se oponía al desarrollo de Guyana y además apoyó su ingreso en la OEA. Mira, las declaraciones del presidente es lo que en el derecho internacional se llama como actos unilaterales del Estado. Y el presidente es el responsable de la política exterior y de las relaciones internacionales. Decir en esa euforia, todos conocimos al presidente Chávez, yo fui su director del protocolo, en algunas oportunidades, esa euforia lo llevaba quizás a no medir esas palabras, porque eso lo tomó Guyana como un hecho cumplido. El que el presidente de Venezuela decía que no se opusiera. Tampoco fue una decisión de los ADECO, como también se llegó a señalar, porque el propio presidente Castro, en 1899, recién llegado al poder, es el primero también que denuncia, aunque eso después se opacó. La Guyana aprovechó esas declaraciones, tan así que hubo un embajador guyanés aquí que le dijo al presidente Chávez, en una forma yo creo que bastante insolente, que dejáramos esa cosa así en aras del socialismo. Aquí se han expulsado muchos, se han declarado personas no gratas a muchos embajadores. Yo creo que ese embajador, por intervenir en los asuntos internos de Estado, ha tenido que habérsele enviado su nota de protesta por esas declaraciones. Entonces, sí influyó mucho, como ha influido también la pertinencia del presidente fallecido de Fidel Castro, que públicamente siempre mantuvo un apoyo, quizás por el tema ideológico, con el señor Burhan. Pero eso es tierra pasada. Yo creo que hoy en día, esto ya sucedió, hoy en día lo que debemos, como te lo decía, es que los analistas tienen que comenzar a revisar, o sea, las estrategias, revisar las estrategias. Ya te dije, comencemos por revisar el equipo jurídico, el equipo que apoya desde el punto de vista de las investigaciones. Tenemos un hándicap que es el idioma. Los idiomas fundamentales de la Corte son el inglés y el francés. Cada vez que la Corte da una sentencia, entonces hay que mandársela a un traductor para que traduzca esto, porque no todas las delegaciones venezolanas manejan ni el inglés ni el francés. Entonces tenemos una serie de debilidades. Ahora, pero ¿no se pudiera ver también de alguna forma positiva el hecho de que ahora tengamos la oportunidad de que se analice a fondo las actitudes fraudulentas que ha tenido Guyana en todo este tiempo y además lo complicado, lo fraudulento también que fue el laudo arbitral? Totalmente, eso es una gran oportunidad. Aquí se canta victoria sobre la última línea del párrafo, donde rechaza, pero que permite la investigación,
es que ese es un derecho, es una obligación, no es un derecho, es una obligación de la Corte hacer esas investigaciones, pero no podíamos, si Venezuela no participa dentro, reconoce la jurisdicción, no vamos a permitir que estos 14 magistrados, que la primera vez fueron 12 y ahora 14, rechazaron los recursos de Venezuela, vayan a hacer esas investigaciones en nuestra defensa. Yo creo que es demasiado inocente. Por eso es que yo sostengo la tesis de que a pesar de eso, tenemos que ir a la Corte a defender nuestros derechos. ¿Por qué? Porque en caso de que Venezuela no reconozca la jurisdicción de la Corte, Colombia está a la espera de esa decisión para también demandarnos. Y si no recurrimos a la Corte, la situación se nos complica. ¿Cómo podemos aprovechar? Ya el señor Londoño, el canciller, ya en una oportunidad anunció. Y se ha dado también algo que Guyana no quería, que era este plazo máximo que se le ha dado a Venezuela de 1 año y de alguna forma no pasar al problema de fondo inmediatamente. ¿Esto sería una buena oportunidad también? Mira, yo creo que esa posición de Guyana, deshonesta, traicionera, de oponerse, de decir que nos recorten el tiempo, no creo que sea propiamente, yo creo que es presión de las transnacionales que son las que están asustadas. Detrás de eso, ¿no? Detrás de eso, asustadas y detrás de eso, porque si Venezuela accede a la jurisdicción y entra en la Corte, tiene una serie de recursos. El primer recurso es la nulidad de la conspiración que hubo en el Tratado de Washington de 1897. Después las nulidades de coerción, dolo, coacción sobre los magistrados que realizó el señor de Martin en el laudo de París. Entonces, a partir de esos hechos, el exceso de poder que utilizó Inglaterra cuando amenazó que iba a llegar hasta las bocas del Orinoco. Y tenemos esa oportunidad de hacer esas presentaciones, porque si no las consecuencias van a ser muy graves. Entonces por eso te digo de que las transnacionales que se la están jugando a la Rosalinda con las inversiones que han hecho, que al final y al cabo es nada, porque son 9.000 millones de barriles, mientras Venezuela tiene reservas probadas 300.000 millones de barriles. Pero ellos tienen unas inversiones ahí y se las están jugando, y por esa causa es que yo creo que presionaron a Guyana para que nos recortaran. Afortunadamente la Corte recortó. Y en caso, doctor, ya en este último minuto, de una solución política, ¿qué faltaría para sentar a Guyana en una mesa de diálogo? La fuerza creíble con que se pueda llevar a una mesa de negociaciones, porque ahorita Guyana tiene el sartén agarrado por las manos. Lo único que no se esperaban era que la Corte, en su fallo, finalmente colocara esa coletilla que nos da aire para verdaderamente ir con toda nuestra fuerza en la defensa. Y cuando digo toda la fuerza, es la voluntad política del gobierno de defender nuestra soberanía. Porque Guyana no son los 159.000 kilómetros. Guyana tiene problemas, implica geopolítica, geoestrategia, geoeconomía, además del tema de soberanía nuestra sobre los recursos naturales que están ahí, sobre la integridad territorial si perdemos ese territorio y la soberanía nacional. Así que por eso es que nos importa a nosotros Guyana. Yo empecé mi carrera en Guyana en el año 84-85. Le agradezco mucho, doctor, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Roles. Agradecido. El embajador de carrera Gerson Rebanales, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, analizando ampliamente el diferendo entre Venezuela y Guyana por el Esequibo tras el fallo emitido hace una semana por la Corte Internacional de Justicia. Ya veremos cómo avanza este proceso. Vamos a la pausa y a la vuelta revisamos otros escenarios.